Mehmet Yılmaz había sacado 47 personas de los escombros en sus 15 años como trabajador de rescate en Estambul. Pero el 6 de febrero de 2023, a las 4:17 am, cuando la tierra se abrió bajo el sur de Turquía, este padre de 42 años enfrentaría una elección que lo destruiría: buscar extraños en el frío congelante, o cavar a través de la tumba de concreto que una vez fue su propio edificio de apartamentos donde su esposa y 2 hijas yacían enterradas. Algunos héroes no pueden salvar a las personas que más aman. El teléfono de Mehmet Yılmaz grita a las 4:17 am. No es su alarma, es la alerta de despacho de emergencia. Su cuerpo se mueve en piloto automático después de 15 años con búsqueda y rescate de la Municipalidad Metropolitana de Estambul. Está alcanzando su equipo antes de que su mente procese completamente qué está pasando. El mensaje es breve y aterrador. Terremoto magnitud 7.8. Epicentro Kahramanmaraş. Colapso generalizado. Todas las unidades desplegar inmediatamente. Mehmet, 42 años, ha respondido a terremotos antes. El desastre de Izmit de 1999 mató a 17.000. Él tenía 21 años entonces, un voluntario sacando cuerpos de las ruinas. Ese horror lo hizo dedicar su vida al trabajo de rescate. Se vuelve para despertar a su esposa Ayşe, pero ella ya está sentada, teléfono en mano, cara pálida en la oscuridad de su apartamento en Gaziantep. Mehmet, mi hermana en Kahramanmaraş, no responde. Toda la ciudad, la voz de Ayşe se quiebra. Viven en Gaziantep, 60 kilómetros del epicentro, porque la unidad de rescate de Mehmet está estacionada aquí, lo suficientemente cerca para responder rápido a emergencias regionales. Su apartamento está en un edificio nuevo, supuestamente resistente a terremotos, construido después de las regulaciones del 2000. Sus hijas, Elif 14 y Zeynep 11, duermen en la habitación siguiente. Mehmet mira a Ayşe. Tengo que ir. Protocolo. Estoy en el equipo de primera respuesta. ¿Qué tan malo es? Magnitud 7. Ayşe, eso es catastrófico. Va a ser peor que el 99. Ayşe agarra su brazo. Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que regresarás. Lo prometo. Mantén a las niñas en casa hoy. No las mandes a la escuela. Quédense juntas. Esto es malo. Besa su frente, revisa a sus hijas durmientes una última vez. Elif 14, quiere ser doctora. Zeynep, 11, ama dibujar, su habitación cubierta de bocetos. Las ve dormir, pacíficas y seguras. A las 4, Mehmet llega a la sede de la unidad de rescate. La escena es caos, teléfonos sonando sin parar, despachadores gritando coordenadas, trabajadores de rescate agarrando equipo, cargando vehículos. Su comandante, capitán Demir, informa al equipo: caballeros, este es el peor terremoto en la historia moderna de Turquía. Miles de edificios colapsaron. Estamos recibiendo reportes de 10 ciudades. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman. Devastación completa. ¿Víctimas? Alguien pregunta. Demasiado temprano para saber, pero miles, tal vez decenas de miles. La habitación queda en silencio. Todos aquí conocen el rescate de terremotos. Las primeras 72 horas son críticas. Después de eso, las tasas de supervivencia caen dramáticamente. Lo llaman las 72 horas doradas. Mehmet, tomas el equipo 3 al centro de la ciudad de Kahramanmaraş. Reportes de múltiples bloques de apartamentos caídos. Eres el más experimentado. Lideras la operación allí. Señor, la hermana de mi esposa vive en Kahramanmaraş. Puedo, sin desvíos personales. Salvas a quien puedas alcanzar. Entendido. Entendido. El viaje a Kahramanmaraş toma 90 minutos a través de la oscuridad preamanecer. Incluso desde la autopista Mehmet ve la devastación. Edificios enteros aplastados en escombros, nubes de polvo colgando sobre la ciudad, alarmas de autos aullando, gente corriendo en las calles, gritando nombres. Llegan a su sector asignado, un edificio de apartamentos de 8 pisos colapsado, tal vez 40 apartamentos. Asumiendo 4 personas por apartamento, son 160 personas potencialmente atrapadas. El entrenamiento de Mehmet toma el control. Equipo 3, escuchen. Trabajamos sistemáticamente. Cámaras térmicas primero. Encontramos puntos calientes. Ahí es donde están los sobrevivientes. Marcamos y priorizamos. Nadie juega al héroe. Seguimos protocolo. Entendido. Entendido. La imagen térmica muestra firmas de calor en múltiples ubicaciones. Hay gente viva allí. Tal vez 20-30 puntos calientes. Pero el edificio es inestable. Partes todavía colapsando. Réplicas golpeando cada pocos minutos. Marquen las firmas más fuertes. Comenzamos con las mejores oportunidades primero. Trabajan con eficiencia desesperada. Mehmet ha hecho esto docenas de veces. Arrastrarse en vacíos inestables. Escuchar por sonidos. Golpear y escuchar. Gritar. Esperar por respuestas. A las 7:30 am,
Sacan a su primer sobreviviente. Una mujer anciana, tal vez 70, atrapada bajo una mesa que salvó su vida. Está herida pero viva. La multitud que se ha reunido estalla en vítores, llorando, rezando. Mehmet Abi, mi hijo está ahí dentro. Tercer piso, apartamento 7. Por favor, un padre agarra el brazo de Mehmet, desesperado, llorando. Estamos trabajando tan rápido como podemos, lo prometo. A las 8:15 am, el teléfono de Mehmet suena. Es Ayşe. Casi no responde. Está trabajando, pero algo lo hace contestar. Mehmet, su voz es extraña, hueca, aterrorizada. Ayşe, no puedo hablar. Estoy en medio. Mehmet, nuestro edificio colapsó. El mundo se detiene. ¿Qué? Hubo una réplica. Magnitud 7. Nuestro edificio se vino abajo. Estoy afuera. Salí. Pero Mehmet, su voz se quiebra completamente. Las niñas estaban durmiendo. No pude llegar a ellas. Lo intenté. El edificio cayó tan rápido. Mehmet no puede respirar. No puede pensar. El teléfono se siente como si pesara 1000 kilos. ¿Dónde estás? Afuera de nuestro edificio. Hay gente aquí pero ningún equipo de rescate todavía. Todos están en todas partes. Mehmet, tienes que venir. Tienes que ayudarlas. Por favor. Ya voy. Quédate ahí. Ya voy ahora mismo. Cuelga. Mira el edificio colapsado frente a él. Las firmas térmicas mostrando 20-30 personas todavía vivas. Su equipo trabajando frenéticamente. La multitud de familias rogando por sus seres queridos. Luego mira su teléfono. Sus hijas, Elif, Zeynep, enterradas bajo concreto a 60 kilómetros de distancia. El capitán Demir aparece a su lado. Mehmet, ¿qué pasa? Mi edificio en Gaziantep. La réplica lo colapsó. Mis hijas están adentro. La cara de Demir se pone blanca. Ve ahora. Pero el equipo, yo me haré cargo. Ve a salvar a tus hijas. Mehmet corre a su vehículo. Pero al alcanzarlo se detiene, se vuelve. Mira el edificio colapsado. Al padre todavía rogando por su hijo. A los puntos calientes en la cámara térmica mostrando gente muriendo lentamente en los escombros. Es el rescatista más experimentado aquí. Conoce los colapsos de edificios mejor que nadie. Sin él más gente morirá. Los tiempos de respuesta serán más lentos. Se cometerán errores. Pero sus hijas, Elif, Zeynep, hace un cálculo que lo perseguirá para siempre. Gaziantep está a 60 kilómetros. En este caos con carreteras dañadas, puentes revisados por seguridad, tomará 2 horas mínimo, tal vez 3. Para cuando llegue allí, o sus hijas serán salvadas por equipos locales, o ya estarán muertas. Su presencia o ausencia no cambiará su resultado en este punto. Pero aquí, ahora mismo puede salvar gente. Las primeras horas son críticas. Tiene habilidades y experiencia que se traducirán directamente en vidas salvadas. Regresa caminando al capitán Demir. Me quedo, Mehmet. Tus hijas, lo sé, pero soy el mejor que tienes. Esta gente me necesita aquí, y para cuando llegue a Gaziantep, no termina. No puede terminar. ¿Estás seguro? No, pero lo haré de todos modos. Demir agarra su hombro. Me aseguraré de que los equipos de Gaziantep prioricen tu edificio. Llamaré adelante. Gracias. Mehmet regresa a los escombros. Llama a Ayşe. No puedo ir todavía. Me necesitan aquí. Pero el capitán está llamando al rescate de Gaziantep. Priorizarán nuestro edificio. Lo siento tanto. El silencio de Ayşe es peor que gritar. Para cuando llegue a ti. No, solo no. Cuelga. Mehmet se para en la mañana congelante de febrero. Teléfono en mano. Corazón rompiéndose. Luego guarda el teléfono y se arrastra de vuelta a los escombros. Durante las siguientes 6 horas, el equipo 3 saca 12 personas del edificio colapsado. 12 vidas. 4 niños. 8 adultos. Cada rescate toma precisión, paciencia y suerte. Un movimiento equivocado y toda la estructura podría colapsar más, matando sobrevivientes y rescatistas. A las 2 p.m., Mehmet saca a una madre joven y su bebé, ambas vivas. La multitud estalla otra vez en celebración. La madre besa sus manos, llorando agradeciendo a Dios y a Mehmet. Mehmet no siente nada, solo opera mecánicamente. Rescate. Moverse a la siguiente firma. Rescate. Repetir. Su teléfono suena constantemente. Ayşe. No responde. No puede responder. ¿Qué diría? A las 3:30 p.m., el capitán Demir se le acerca. Mehmet, tenemos noticias de Gaziantep. Mehmet deja de trabajar. Se levanta. Todo su cuerpo se pone frío. Encontraron a ambas niñas. Están vivas, heridas pero vivas. Están siendo transportadas al hospital ahora. Mehmet colapsa de rodillas, lágrimas corriendo. ¿Ambas? ¿Estás seguro? Ambas. Elif tiene una pierna rota. Zeynep tiene algunos cortes y moretones, pero vivas. Y Ayşe, está bien, está con ellas. Mehmet no puede hablar. Solo se arrodilla en los escombros, llorando, temblando. Ve, dice Demir, has hecho suficiente aquí. Ve con tu familia. El viaje al hospital de Gaziantep toma 3 horas a través de carreteras dañadas y puestos de control.
Las 3 horas más largas de la vida de Mehmet. Sigue llamando a Ayşe. Ella no responde. En el hospital las encuentra. Elif en una cama, pierna en yeso. Zeynep durmiendo, vendada pero pacífica. Ayşe sentada entre ellas, sin mirarlo. Ayşe, ella no se vuelve. Estuvieron atrapadas por 8 horas, Mehmet. 8 horas en la oscuridad, en el frío, gritando por su padre. ¿Sabes qué seguía diciendo Elif? Baba vendrá. Baba salva gente. Nos salvará. Pero no viniste. No podía. Para cuando conozco tus razones, tu lógica, tus cálculos, y odio que tengas razón, que hiciste la elección correcta. Pero todavía te odio por ello. Salvé 12 personas hoy, y casi perdiste a tus hijas haciéndolo, pero no las perdí. Esta vez, se sientan en silencio. Finalmente, Elif despierta. Ve a su padre. Baba, viniste. Mehmet corre a su lado, toma su mano. Estoy aquí, Kanim. Estoy aquí. Sabía que vendrías. Le dije a Zeynep. Dije Baba salva a todos. Nos salvará también. Mehmet no puede hablar. Solo sostiene su mano, llorando. Baba, ¿por qué lloras? Es justo como tú haces. Lloro porque estoy feliz. Porque están vivas. Estabas salvando gente. Por eso no viniste. Mehmet mira a Ayşe. De vuelta a Elif. Sí, estaba salvando gente. ¿Cuántos? 12 personas. 4 de ellos niños. Elif sonríe débilmente. Entonces hiciste lo correcto, Baba. Si hubieras venido por nosotras, esas 12 personas habrían muerto. Entiendo. No deberías tener que entender. Tienes 14 años. Solo deberías tener a tu padre. Pero tengo a mi padre. El mejor padre. Uno que salva gente. Durante los siguientes días, mientras la cifra de muertos sube, 50.000 muertos, 100.000 heridos, Mehmet continúa operaciones de rescate. Trabaja jornadas de 20 horas, apenas durmiendo, impulsado por culpa y propósito. Saca a 37 personas más durante la siguiente semana. No todas vivas, algunas son cuerpos, pero 37 familias obtienen cierre, o recuperan a sus seres queridos. Ayşe lentamente lo perdona, o no perdona, pero entiende. Es complicado. El matrimonio después del trauma siempre lo es. Ya no estoy enojada, le dice 2 semanas después. Solo estoy triste. Triste de que tuvieras que elegir. Triste de que este sea el mundo en que vivimos. Yo también estoy triste. ¿Lo harías otra vez? ¿Misma situación? Mehmet piensa cuidadosamente. Sí, porque las matemáticas no cambian, pero me odiaría igual por hacerlo. Esa es la única razón por la que puedo seguir casada contigo. Porque tú también cargas ese dolor. 6 meses después, Mehmet recibe una carta. Es de la madre cuyo bebé rescató. Querido Mehmet Abi, mi hija tiene 6 meses ahora. La nombramos Umut, Esperanza, porque nos diste esperanza cuando todo colapsó. Escuché sobre tus hijas. Escuché que te quedaste para salvarnos en lugar de ir a ellas. No puedo imaginar esa elección. Pero quiero que sepas, por ti Umut tiene una vida. Por ti tengo a mi hija. Gracias por elegir salvarnos, incluso cuando te costó todo. Nunca olvidaremos. Ayten, Mehmet muestra la carta a Ayşe. Ella la lee, lágrimas corriendo. ¿Hace que valga la pena? Pregunta. No lo sé. ¿Lo hace? Nunca realmente responden esa pregunta. ¿Cómo puedes? ¿Cómo pesas a tus propios hijos contra los hijos de extraños? ¿Cómo calculas el valor de la presencia versus el valor de la experiencia? Un año después, Turquía realiza un memorial para las víctimas del terremoto. 50,773 muertos. El peor desastre natural en la historia moderna del país. Mehmet asiste con su familia. Elif camina con bastón. Su pierna sanó pero no perfectamente. Zeynep dibuja imágenes de edificios, aprendiendo arquitectura, queriendo diseñar estructuras a prueba de terremotos. En el memorial, Mehmet conoce a otras 7 personas que rescató. Han organizado una pequeña reunión. Mehmet Abi, queríamos que conocieras a nuestras familias, dice un hombre. Esta es mi madre. La sacaste el día 2. Este es mi hijo. No existiría si no hubieras salvado a su madre. Uno por uno, los sobrevivientes le muestran qué significaron sus elecciones. Maestros de vuelta en aulas, doctores tratando pacientes, niños creciendo. ¿Cuántos salvaste en total? Alguien pregunta. 49 personas, más 12 cuerpos recuperados. 49 vidas. Eso es más de lo que la mayoría de gente salva en toda una vida. Pero casi no salvé a mis propias hijas. Casi no cuenta. Están aquí, están vivas. Hiciste lo imposible, salvaste a todos. Pero Mehmet sabe que eso no es cierto. No salvó a todos. Eligió un cálculo sobre su corazón. Y aunque funcionó, aunque sus hijas sobrevivieron, el peso de esa elección nunca se levanta completamente. Esa noche, acostado en cama, Elif llama desde su habitación. Baba, ¿puedes venir aquí? Mehmet va a ella. ¿Qué pasa, Kanim? Te escuché hablando con Anne, sobre sentirte culpable, sobre tu elección. Deberías estar durmiendo. Baba, escúchame. Tengo 15 años ahora. No soy un bebé. Entiendo lo que hiciste. Y estoy orgullosa de ti. Elif, no, escucha. Salvaste 49 personas. 49. Si hubieras venido por mí y Zeynep, tal vez habríamos sido salvadas más rápido. Tal vez por 1 hora. Pero esa otra gente habrían muerto. Hiciste la elección correcta. Y estoy orgullosa de ser la hija de alguien que hace la elección correcta, incluso cuando es difícil.
Eres demasiado joven para tener que pensar así. El terremoto me hizo crecer rápido. No podemos elegir nuestros traumas, Baba, solo cómo respondemos a ellos. Mehmet se sienta en su cama, mirando a su hija. 15 años con la sabiduría de alguien mucho mayor. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve un buen maestro. 2 años después del terremoto, Mehmet todavía trabaja operaciones de rescate. Ha entrenado 50 nuevos voluntarios, compartiendo su experiencia. Turquía ha implementado códigos de construcción más estrictos, retrofitado miles de estructuras antiguas. Elif está en escuela de medicina ahora, especializándose en medicina de emergencia. Quiero salvar gente como tú, Baba, solo con herramientas diferentes. Los diseños arquitectónicos de Zeynep se enfocan en estructuras resistentes a terremotos. Ganó una competición nacional con un diseño que usa materiales flexibles para absorber energía sísmica. Ayşe dirige un centro de consejería de trauma para sobrevivientes de terremotos y sus familias. Ayuda a gente a procesar elecciones imposibles, culpa de sobreviviente, y la naturaleza aleatoria de quién vivió y quién murió. En el 3er aniversario, se inaugura un monumento en Kahramanmaraş. Lista los nombres de los muertos y los rescatistas que salvaron sobrevivientes. El nombre de Mehmet Yilmaz está en él, junto con cientos de otros trabajadores de rescate. Parado ante el monumento, Ayşe toma su mano. ¿Sabes que me di cuenta? No elegiste extraños sobre nosotros. Elegiste salvar a todos los que pudiste, incluyéndonos. Porque al quedarte aseguraste que el sistema de rescate funcionara. Y ese sistema salvó a nuestras hijas. Ese es razonamiento generoso, tal vez. Pero me ayuda a dormir por las noches. Te ayuda a perdonarme. Mehmet, no hay nada que perdonar. Hiciste algo imposible. Triaste a tu propia familia contra extraños y elegiste basado en a quién realmente podías salvar. Eso no es una falla moral. Eso es tragedia. Mehmet Yilmaz salvó 49 personas en las 72 horas después del peor terremoto de Turquía. Sacó niños de escombros, reunió familias, dio esperanza cuando todo colapsó, pero lo hizo mientras sus propias hijas estaban enterradas vivas, mientras su esposa le rogaba que viniera, mientras cada instinto gritaba abandonar extraños y salvar su propia sangre. Las matemáticas dijeron quédate. El corazón dijo ve, eligió matemáticas. A veces la respuesta es sí, a veces es no, a veces es ambas a la vez, y a veces no hay respuesta en absoluto. Solo una elección hecha en circunstancias imposibles, y el coraje de vivir con ella para siempre. Sus hijas sobrevivieron. 49 otros sobrevivieron. Pero el costo de esas supervivencias se midió en trauma, culpa, y el peso permanente de elegir salvar extraños mientras tu propia familia gritaba tu nombre desde bajo concreto y acero. Así es como se ve a veces el heroísmo. No certeza moral limpia, sino cálculos imposibles, elecciones terribles y la fuerza para vivir con consecuencias que nunca se resuelven completamente. Mehmet todavía tiene pesadillas, todavía despierta escuchando a sus hijas llamándolo, todavía siente el peso de quedarse cuando todo en él quería correr hacia ellas, pero también recibe cartas, fotos de niños creciendo porque los sacó, agradecimientos de familias reunidas, esperanza de la oscuridad. ¿Valió la pena?, pregunta su terapeuta durante una sesión. No lo sé. Mehmet responde honestamente. Mis hijas están vivas, 49 otros están vivos, pero cargaré el peso de casi perderlas para siempre. No hay matemáticas que resuelvan eso, ninguna ecuación que lo haga valer la pena o no, solo está lo que pasó, y aprender a vivir con ello. Y tal vez esa es la respuesta. No que valió la pena o no, sino que a veces la vida demanda elecciones imposibles, y los héroes son solo personas que hacen esas elecciones, y se niegan a dejar que el peso de ellas se convierta en inacción. Mehmet Yilmaz eligió quedarse, eligió matemáticas sobre instinto, eligió confianza en el sistema sobre acción personal, y 49 personas, incluyendo sus propias hijas, vivieron por ello. Pero cada momento tranquilo, todavía las escucha llamar, todavía se pregunta qué hubiera pasado si, todavía carga el peso de ser el padre que casi no estuvo cuando sus hijas más lo necesitaban. Ese es el precio de ser la persona con las habilidades, el conocimiento, la experiencia para salvar vidas. No siempre puedes elegir a quién salvas, a veces la elección te elige a ti, y vives con ella, cada día, para siempre.